2 de septiembre, el presidente de la República, en su mensaje a la Nación, hizo un anuncio importante en materia de política social. La transformación del programa Oportunidades, que es el principal programa de combate a la pobreza, a transformarse en el programa Prospera. Y él lo mencionó como una evolución de la política social en México. Para recordar, el programa Oportunidades básicamente sirve para evitar la transferencia entre generaciones de los temas de pobreza y ocupa o da una serie de transferencias monetarias a las familias para que los hijos de la gente en pobreza tengan acceso a la educación, a la alimentación y a la salud, particularmente con una buena nutrición. Ahora, Prospera, a esta oferta se incrementa también la posibilidad de mejorar el bienestar familiar a través de hacerles llegar la oportunidad de que tengan acceso a otros derechos sociales como la inclusión social, como la seguridad social y como la vivienda. Pero adicionalmente busca también darles acceso a los derechos económicos con educación superior para provocar la movilidad social, con formación para el trabajo para que tengan acceso a mejores empleos, a la inserción laboral a través de darles prioridad en el Servicio Nacional del Empleo, pero también acceso a los programas de apoyo productivo y a la inclusión financiera. Es una oferta totalmente integral y esto es lo que vamos a analizar el día de hoy. Prospera, la nueva política social del gobierno federal. Estamos en su programa Los Opinadores. Vamos a analizar el día de hoy el programa Prospera, este anuncio que hizo el presidente de la República, y para poder abordar este tema hemos invitado al día de hoy a dos especialistas, a Luis Huesca Reynoso, investigador del CIAL. Luis, muchas gracias por tu presencia. Gracias, Marcos, por esta oportunidad. Encantados. Y también a Jesús Armando Haro Encinas, investigador del Colegio de Sonora. Bienvenido. Muy buenas y gracias por invitarme. Muy bien, quisiera empezar para que ustedes me dieran su primera impresión de cuál creen que ustedes ha sido el desempeño del programa Oportunidades. Jesús Armando, ¿cómo lo valorarías tú? Pues es un programa que ha tenido algunas cosas positivas y también algunas cosas negativas. El programa pues ha tenido también cambios en el tiempo que lleva siendo implementado desde que se llamaba Progresa. Y no hay que olvidar que forma parte pues, de una serie de programas mundiales que se llaman programas ¿cómo se llama? Transferencias condicionadas, ¿no? Que justamente pues ahí también está la cuestión de la autoría, si es una autoría mexicana. Algunos señalan que en realidad esto venía ya de experimentos que había realizado el Banco Mundial, pero que finalmente es en México donde se implementa por primera vez y de aquí se exporta además hacia otros países, ¿no? Como Egipto, como Brasil. Pues lo interesante quizás sería juzgar al programa no tanto por aquellos aspectos positivos que muchas veces son secundarios, otras veces no son intencionales, sino más bien con respecto a lo que sería su objetivo principal, ¿no? Que es justamente la erradicación de la pobreza, la ruptura del círculo intergeneracional de la pobreza. Y en este sentido, pues quiero decir que participé en una evaluación cualitativa que se hizo en el año 2008. Por primera vez en ese año evaluamos muchachos que habían tenido 10 años oportunidades, comparándolos con muchachos que no habían tenido la beca. Y también esta comparación la hicimos viendo si los resultados eran diferenciales en población indígena. Esto se hizo en 4 estados de la República, la parte cualitativa, mientras que la cuantitativa se condujo en una muestra más grande, ¿no? Y nuestros resultados pues indican que realmente el programa no está cumpliendo con esos objetivos de poder romper con el círculo intergeneracional de la pobreza.
al comparar los resultados 10 años después, no muestran una consistencia de que los becarios hayan tenido, por ejemplo, una mejor inserción laboral, que hayan tenido mejores competencias o que tengan mejor salud. Pero no es el objetivo, la inserción laboral necesariamente. Aunque es un tema importantísimo para romper el círculo vicioso, ¿no? Que era algo que se le criticaba al programa Oportunidades, que creaba capital social, pero no creaba oportunidades de generación de ingresos, ¿no? Bueno, es que claro, también si únicamente nos atuviéramos a lo que es la generación del ingreso, sería una evaluación mucho más estricta en esos términos económicos. Sin embargo, la pobreza no podemos olvidar también que no es un concepto que se defina solamente de manera económica. De hecho, hay críticas muy importantes para definirlo en base a un ingreso económico, ¿no? Y esto yo lo pongo en relieve sobre todo con los pueblos indígenas. Me acuerdo que en los años 90 estudiamos a los guarejillos de Sonora en conjunto con CIAD y con la Universidad de Sonora. Y recuerdo que en aquel tiempo encontramos que el salario de ellos no sobrepasaba los 500 pesos al año por familia, al año. Los economistas que nos acompañaban estaban muy asustados de este hecho, pero yo que yo los conocía muy bien, que había vivido con ellos, les decía, no, es que aquí la economía se tiene que ver con otra mirada, no necesariamente pasa por la parte monetaria, ¿verdad? Exacto. Ahora, Luis, también es cierto que el programa Oportunidades es uno de un conjunto de programas que se tienen a los 3 niveles de gobierno. Según el Coneval, hay 5,010 programas entre los federales, los estatales y los municipales. No necesariamente todos con reglas de operación, con evaluaciones, con revisiones periódicas. A mí me da la impresión que Oportunidades sí es el principal, pero no era el único, y a veces a la asignación de responsabilidades como que se le cargan todo Oportunidades, ¿no? Sí, precisamente en ese apartado, vamos a decirlo así, en la cuestión del monitoreo, de la evaluación, de la transparencia, de cómo se manejan los programas, vemos un avance. Creo que por ese lado hubo un avance muy significativo, se trabajó mucho en esa parte, mucha transparencia, por un lado. Por otro, yo creo que también una de las críticas Oportunidades ha sido las responsabilidades, vamos a decirlo así, o el tamaño de lo que fue, de cómo se fue desarrollando y digamos que se llegó a generar un programa tan amplio y que a su mismo tiempo iba diversificándose en muchos aspectos, que tocaba el tema de salud, de tal manera que eran muchos puntos que la misma economía, por su lado, paralelamente a la economía mexicana, pues iba con cierto rezago en ciertas partes. Entonces yo creo que de forma paralela, pues por ese lado es un poco injusto el decir Oportunidades como tal, que venía de lo que era Solidaridad, ¿no? En su primer inicio. Luego fue con Cedillo, Progresa, ¿no? Y ahora Prospera. Pero realmente, pues en esa parte hubo un gran avance. Sin embargo, yo creo que uno de los principales puntos endebles es la cobertura. O sea, en la medida en que, decía yo, por un lado la economía, la condición económica de crecimiento como para lograr en cierta forma el desarrollo y poderlo distribuir mejor, es algo endeble que no permitió hasta cierto punto ahorita que podemos verlo a lo largo de los años. Se conectó la política social con la política económica, ¿no? Eran como dos áreas totalmente separadas dentro del gobierno federal, ¿no? En cierta forma, como lo dices, Marcos, o sea, realmente yo considero que la parte algo fallido posiblemente en el conectar la política social con la política económica, sobre todo una muy central que fue la fiscal. Yo creo que algo que en su momento Fox intentó lanzar un paquete de reforma de política fiscal que no se hizo caso al respecto y fue mucho debate con el aspecto del IVA, que era el IVA, si recuerdan, el 10% generalizado. Pero gran parte de la idea era compensar precisamente con estos programas, bien focalizado con esos recursos adicionales que eran varios puntos del PIB a los pobres. Que no era tan mala la idea, en términos normativos era muy buena idea, sin embargo pues no se le hizo caso. Yo creo que a Fox le faltó más firmeza para hacer otra propuesta y seguir con su paquete de medidas impulsándolas. Viene Felipe Calderón y resulta que pues, se reorienta al combate a la delincuencia y parece que se deja a un lado otra prioridad. Sí, claro, y ahí es donde pienso que en gran parte se le encarga más a esta política social y muy sustentada en oportunidades, como si fuera una bolita mágica de cristal que iba a darnos soluciones a la pobreza,
que sentó condiciones para combatirla. Sin embargo, el aspecto de la estructura económica del país no se modificó realmente. Exacto. No se modificó. Entonces creo que por ahí se le exigió de más al programa. Los datos son duros y fríos, ¿no? 52% de pobreza había hace 17 años que iniciaron estos programas y hoy hemos avanzado prácticamente al 51% después del gasto tan importante que se ha hecho en la materia. O sea, en términos de cumplir su objetivo, está claro que Oportunidades no lo logró. Podrá haber muchas razones, pero no lo logró, ¿no? Fue un programa que actualmente atiende a 6.5 millones de familias, más de 30 millones de mexicanos, ¿no? Se le puede adjudicar al tema a la política económica, la insuficiente creación de empleos, pero también es cierto que ese capital humano no tuvo una forma de cómo convertir esa inversión en un tangible para las familias. Y cuando hablamos, como bien lo dices, Jesús Armando, en los grupos más vulnerables, que es el caso de los indígenas, en el caso de los niños, pues también ahí hay materias pendientes que atender, ¿no? Yo diría que hay dos posiciones. Hay quienes dicen que frente a la imposibilidad de la economía de crecer, Oportunidades lo que hizo es que contuvo el crecimiento de la pobreza. Y hay quienes dicen que generó un capital humano que si hubiera habido crecimiento se hubiera podido absorber y esto hubiera hecho que la gente saliera de la pobreza. ¿Cuál es tu posición, Jesús Armando, desde tu punto de vista? ¿Qué es lo que realmente podríamos darle de mérito a Oportunidades? Más bien yo diría que ha sido un mecanismo para contener la violencia social y no tanto a la pobreza. La pobreza sigue existiendo y esto es una cuestión, pues quizás sea una cuestión también de sentido común, en decir que está la pregunta, de decir, la gente que tiene oportunidades, ¿realmente tiene oportunidades de salir de la pobreza? Fue una pregunta que nosotros estuvimos haciéndole a mucha gente, gente que opera el mismo programa, gente que está a cargo de unidades de salud en las escuelas y la propia gente, los propios beneficiarios de las regiones donde estudiamos el programa aquí en Sonora, que fue en el Mayo, el Yaqui y la región de los Guarijíos. Y esta pregunta tan sencilla, que supuestamente está detrás de la teoría que sostiene el programa, ninguna de las personas a las que nosotros preguntamos si el programa permitiría salir de la pobreza nos contestó de manera afirmativa, ¿no? De hecho, las gentes a veces hasta se reían de una pregunta tan sencilla, ¿no? Bien, y además cuando nosotros veíamos la manera en que se ejercían los apoyos, y viendo además la calidad de los servicios educativos y de salud tan baja que realmente no implican una adquisición de habilidades ni de mejor condición de salud, pues con todo esto, más aparte viendo los usos políticos del programa, que fueron muchos más de los que nosotros pensábamos que íbamos a encontrar, pues realmente el cúmulo de cosas encontradas pues te hacen ver más bien que es una vacilada, ¿no? Aunque el programa, por otra parte, sí tiene algunos aspectos positivos, por ejemplo, con respecto a la equidad de género. Aquí sí encontramos un aporte indiscutible, que el hecho de que la mujer reciba la beca y también de que las niñas tengan un mayor apoyo, está aumentando la conciencia sobre las familias del valor de la mujer en la sociedad. Y este es un elemento que me parece importante destacarlo de Oportunidades. Entonces podríamos concluir que Oportunidades tuvo algunos aspectos negativos, no cumplió con su objetivo de evitar que se transmitiera la pobreza a la siguiente generación y dio acceso, sí, pero a servicios de mala calidad educativa, mala calidad en la salud y a la nutrición, por lo tanto el impacto fue bastante menor al que se podía esperar y que las diferentes personas que recibieron el apoyo no lo veían como una salida de la pobreza. Exacto. Muy bien, estamos aquí revisando el tema de Prospera, la nueva propuesta del gobierno federal. Vamos a regresar en un momento más.